Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente en este domingo, día del Señor. Eh, la mañana de hoy quiero exhortarles a través de el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, paralelo con Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13 al 15, donde nos habla acerca de las reformas religiosas del rey Asa. Y quiero poder iniciar con unas palabras de oración, introduciendo este hermoso tiempo, esperando que pueda ser de edificación para sus almas, como lo fue para la mía, al realizar este estudio. Vamos a estar leyendo estos cortos versículos y vamos a estar igualmente entonces orando. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todas las habitaciones de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Amaca, madre de el rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. El Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, Señor, te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor eterno, en este hermoso día, día del Señor, día domingo, Señor, en la cual una vez más, Señor, pedimos tu dirección, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que a través de tu palabra hables a la vida de cada uno de los que puedan oír, Señor,
Padre mío, este mensaje. De manera, Señor, que seamos confrontados, edificados, disciplinados, corregidos, Padre Santo, para tener, Señor, delante de ti todos los días de nuestra vida un corazón perfecto, como lo tuvo el rey Asa, pero a su vez también un corazón avivado y reformado por tu palabra. Padre, te pedimos que bendiga la vida de cada uno de los oyentes, Señor, de tu iglesia, los hermanos de la Iglesia Bautista Monteoret, Señor, y nuestras vidas, Padre Santo, que disponemos en este momento también para edificarnos, Señor, mutuamente a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, este mensaje lo he titulado Avivamiento y Reforma de Asa, basado precisamente en este capítulo 15 del libro de Segunda de Crónicas, uno de los pocos libros leídos. En realidad, generalmente el pueblo de Dios lee los libros del Nuevo Testamento, lee los profetas, lee Génesis, lee mucho los Salmos, Proverbios y otros libros, pero este es uno de los libros, tal vez por la cantidad de genealogía que tiene o el tipo de lectura, de narrativa que tiene, pero es uno de los libros pocos leídos por la Iglesia del Señor, lo cual también lo invitamos a poder leer, puesto que tiene mucho contenido edificante y no deja de ser palabra de Dios. Como cristianos muchas veces, mis amados hermanos, caemos en la rutina del día a día en nuestra vida diaria, caemos en la monotonía por momentos, podemos perder el rumbo también, como la historia del progreso del peregrino también, de nuestras vidas, en nuestro caminar con el Señor hacia la eternidad, una eternidad que ha sido marcada por nuestro Señor Jesucristo, quien va delante de nosotros, quien fue delante de nosotros, abriendo un camino hacia el cielo. Y esto no es nada nuevo para la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI, sino que es algo que siempre ha sucedido a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios una y otra vez por tiempo se desvía de los propósitos de Dios. Pero muchas veces cuando lo hacemos, Dios en su misericordia viene al encuentro de nosotros, nos sale al encuentro, Él toma la iniciativa para hacer volver los corazones nuestros hacia Él. De manera que nos muestra su misericordia y su favor de una u otra forma, a pesar de que muchas veces nosotros en nuestros pecados nos desviamos del Señor. Trae disciplina, trae juicio y produce para su propia gloria un avivamiento, reformas, renovación en nuestra adoración hacia Él. La idea, mi amado hermano, la intención, creo yo, en la cual me guió el Espíritu Santo para poder presentar este mensaje a la iglesia y poder edificar mi alma también y la de todo aquel que pueda escuchar este mensaje, es poder reconocer a través de este texto que si Dios no toma la iniciativa en nuestras vidas al momento de traer una reforma en nosotros, muchas veces nosotros no tomamos la iniciativa de ir hacia Él por nuestra propia cuenta. La palabra una y otra vez nos invita a buscar al Señor en tanto que Él pueda ser hallado, llamarlo en tanto que Él está cercano. Dice, deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor. El Señor Jesucristo también instó al pueblo a buscarlo, dice, y lo hallarán, tocar la puerta y se abrirá, llamad. Todas son invitaciones que el Señor nos hace hacia Él para buscarlo, pero muchas veces nosotros no queremos buscar al Señor, puesto que estamos acomodados en nuestras vidas. Nos hemos habituado a este mundo, nos hemos acomodado a este mundo, y Dios viene al encuentro nuestro, tomando siempre la iniciativa y enviando una palabra a través de su siervo que Él prepara, que Él llama, que Él escoge para este mismo fin. No fue un caso aparte el del rey Asa, quinto rey sobre Judá, después de la división de los reinos del norte y el reino del sur, hijo de Abián, descendiente de David, venía de la línea de David, de Salomón.
Pero algo importante dice en el texto que nos deja ver que Dios iba a obrar, Dios iba a hacer algo en la vida de él y en la vida del pueblo. Y algo que también mencioné hace unos días atrás, un estudio que le envié a la iglesia, era que Asa tenía un corazón perfecto, un corazón intachable, un corazón íntegro, un corazón maduro para con Dios. Aunque a pesar de todo, al final de su vida se desvió e hizo cosas no muy agradables a los ojos de Dios. El capítulo 15, verso 1 de Segunda de Crónica, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Dios tomó la iniciativa para poder traer esta reforma de la adoración en medio del tiempo del rey Asa. Y esto porque Asa tenía un corazón perfecto para con él. Eso porque Dios muestra su amor de diferentes maneras a su pueblo, a cada uno de nosotros, haciendo que nuestro corazón se vuelva a él, tomando siempre él mismo la iniciativa para producir una reforma en nuestro interior, una reforma en la iglesia, un avivamiento que produzca cambios profundos en el interior de cada persona. El Espíritu de Dios es una acción que nos muestra en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu de Dios era algo común en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona, capacitándola así para hacer un trabajo en un tiempo particular. Venía sobre los siervos de Dios para hablar o actuar de forma singular, y así vino sobre el profeta Azarías. Esto fue un profeta que se menciona solamente aquí en el Antiguo Testamento, que se encontró con Asa cuando Asa volvía victorioso de haber peleado con los etíopes, con Sera, y le habló delante de todos sus ejércitos. Hay muchas verdades espirituales aquí, muchos principios que nos pueden ayudar a nosotros, lo cual voy a estar hablando en esta mañana. Dice, y salió al encuentro este profeta lleno del Espíritu de Dios, inspirado por Dios, con un mensaje de parte de Dios para este rey y para todo el pueblo. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, presta atención, oídme atentamente, rey Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Debemos prestar atención en esto. El profeta le está diciendo algo al rey. Está captando, está llamando la atención del rey. El rey venía de una victoria que ciertamente Dios le había dado, porque Dios le permitió tener un ejército mayor que el del rey que estuvo anterior a él. Dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Si él se determinaba a oír la voz de Dios, a escuchar a Dios, a buscar a Dios, a oír a Dios, a seguir el consejo que el profeta le estaba dando, el mensaje que le estaba mandando Dios por medio del profeta, Dios estaría con él. Pero si ellos se alejaban de Dios, Dios los dejaría. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Son cosas importantes. Y creo que la iglesia de hoy está carente muchas veces de la predicación expositiva, de la predicación de la palabra de Dios, que expone versículo a versículo la palabra de Dios, de manera que el pueblo de Dios no sea confrontado, no sea animado, no sea avivado por mis pensamientos o mis ideas motivacionales, sino más bien por el mismo Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, que tiene el poder para hacer, para crear cosas, para renovar, para transformar al hombre, sea cual sea, la condición del hombre. Dice, pero cuando, versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Está hablando del pasado. Perdón. En aquellos tiempos no hubo paz. Ni para el que entraba ni para el que salía, sino mucha aflicción sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Pero dice, esfuércense. El profeta le está diciendo a Asa, a Benjamín y a todos los que venían de la guerra. Pero esfuércense vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para la obra. Dios ya conocía el corazón de Asa. Sabía que era un corazón que él podía usarlo, era un hombre que él podía usar. Un corazón o un hombre que él había preparado para un momento, un tiempo en particular. Asa es uno de los pocos reyes más religiosos que tuvo Judá. Un rey que se inclinó hacia Dios, su corazón estaba en la mano de Dios. Dice un pasaje de la Escritura que el corazón del rey está en la mano de Dios. El corazón del presidente de nuestra república en medio de esta pandemia que nos encontramos está en la mano de Dios. De los gobernantes de este mundo está en la mano de Dios. La verdad espiritual aquí es fundamental, es decir, que Dios está presente y que es poderoso en defensa de su pueblo obediente. Dios siempre va a respaldar la obediencia. Dios va a bendecir la obediencia de su pueblo, de aquellos que lo buscan, de aquellos que atesoran su palabra, no para debatir o para discutir, sino de aquellos que atesoran su palabra en su corazón para obedecerlo, para adorarlo. El libro de Juan en el capítulo 4 dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es un pasaje que nos habla acerca de la adoración. No solamente la adoración corporativa como vamos a ver ahora, sino la adoración personal, porque todo empezó cuando el Espíritu de Dios vino sobre este profeta Azarías y el profeta habló el mensaje de Dios a este rey de Israel. Y este rey de Israel tuvo el corazón dispuesto para oír y obedecer el mensaje de Dios. La profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, algunos la traducen como la profecía de Obed. Aquí se prefiere la lectura en esta Biblia que estamos leyendo, que es Reina Valera 1960, sobre la profecía de Obed, al corresponderse que el versículo 1 dice que estaba en el pórtico. Esto se refiere al área fuera del lugar donde estaba situado el altar del holocausto. Yo quiero resaltar algunas cosas importantes de ahí. El profeta le está diciendo al pueblo, si ustedes buscan a Dios y al rey, al pueblo y al rey, si ustedes buscan a Dios y le obedecen, Dios los favorecerá. Dios estará con ustedes. A partir del versículo 8 en adelante podemos observar lo que este rey hace. Inmediatamente escucha el mensaje de Dios. Él tenía muy probablemente en su corazón la intención de realizar cambios profundos, pero tal vez temía, tal vez no tenía la motivación suficiente hasta ese momento para realizar esos cambios. Probablemente no era el tiempo de Dios todavía cuando él quiso hacerlo, pero aquí Dios, había decidido cuándo era el momento de que estos cambios profundos en la adoración del pueblo de Judá y las tribus que estaban en ese lugar, las tribus del sur, empezaran a realizarse. Versículo 8 dice, cuando Asa oyó las palabras y las profecías de Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Dice otra versión de la Biblia contemporánea, dice que Asa no solamente cobró ánimo, sino que Asa tuvo valor. Cuando él oye el mensaje de Dios, cuando él oye el respaldo de Dios, de lo que muy probablemente ya Dios venía trabajando en el corazón de él cobró ánimo. Él tuvo el valor suficiente para empezar a realizar estos cambios profundos en la adoración dentro del pueblo de Judá, dentro de la tribu de Judá y las demás tribus que estaban en ese lugar. Dice que él cobró ánimo, dice otra versión, que él tuvo valor
Podemos ver en el versículo 8, podemos observar también algo importante, el cobró ánimo, dice que quitó los ídolos abominables. Otra versión de la Biblia dice que él destruyó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Acabó con la idolatría. Fue frontal con los ídolos que tenía el pueblo de Dios dentro de él. Ahora, nosotros podemos meditar sobre nuestra vida. ¿Cuáles son los ídolos que la iglesia actualmente tiene? Razón por la cual de alguna manera Dios ha permitido en este tiempo este virus, esta pandemia. Ha traído un tipo de disciplina a la iglesia. Los templos se cerraron por cierto tiempo, ahora se están reabriendo nuevamente. Producto de que tal vez la adoración que estábamos rindiendo como pueblo de Dios a Dios no estaba centrado en Dios, sino centrada en el pueblo, sino centrada en el pastor, en el líder o el supuesto apóstol. Y Dios necesita traer reforma cuando cosas como esta o cuando el pueblo de Dios se están desviando. Y cuando Dios hace esto en nosotros, disciplina, reforma, cambios profundos, es una muestra más del amor de Dios y la misericordia de Dios sobre su pueblo. Dice que Asa quitó los ídolos en el versículo 8, destruyó los ídolos. Asa también reparó el altar de Jehová. Vamos a ver el versículo 8 nuevamente. Dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y probablemente estaba descuidado el altar de Jehová. Hay mucho contenido aquí, mi amado hermano. Estaba abandonado, estaba tal vez destruido, estaba desierto, estaba mal cuidado. Entonces dice que el rey Asa reparó el altar que estaba delante, no cualquier altar, el altar de Jehová, el altar del Dios eterno, el altar de Jehová de los ejércitos, el altar de Dios quien le había dado la victoria, quien lo había puesto ahí como rey. Inmediatamente empieza la reforma de la adoración propiamente una vez Dios envía al mensajero, al profeta Azarías. La palabra de Dios va cobrando vida en el corazón de este rey y empiezan a producirse cambios profundos en el pueblo de Israel en adoración. Asa reparó el altar de Jehová. Otra cosa que quiero mencionar es que Asa reunió también a todo el pueblo, dice el versículo 9. Después reunió a toda Judá y a todo Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, oiga bien esto, mi amado que me escucha, se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Después que Asa repara el altar de Jehová, las demás personas ven que Dios está ahí. Las demás tribus que se habían venido del norte y estaban dentro de las tribus del sur, como la tribu de Efraín, Manasés, Simeón, Benjamín, dice, y vieron que Dios estaba con él. Asa reúne al pueblo. El pueblo va a la convocatoria porque están viendo que se están dando cambios profundos, mi amado hermano. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones necesitan cambios profundos en la adoración, forma, estilos de cantos. Siempre hay un problema entre forma y fondo. La forma en la cual, sobre todo, nos presentamos a Dios. Algo que está pasando aquí que todavía usted y yo tal vez no lo vemos inmediatamente, es que el corazón de este rey era un corazón perfecto, un corazón íntegro, un corazón dispuesto, preparado por Dios para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. El pueblo de Dios necesita preparar su corazón cada domingo, cada miércoles, cada día para oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Asa reunió el pueblo, a las tribus del sur y parte del norte también que estaban con ellos, que habitaban entre ellos. Quiero resaltar algo importante también. En el versículo 9, algo que marca la diferencia en el ministerio de cualquier líder que esté al frente de una iglesia o de cualquiera iglesia, mi amado hermano, cualquier siervo de Dios.
que quiera servirle a Dios y quiera que Dios también lo use para realizar cambios profundos en su vida, en su familia, en su casa y también dentro del pueblo de Dios. Y para eso se necesita mucha humildad. Dice la parte final del versículo 9, dice, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios, oiga bien esto, estaba con él. Esto es importante, que en lo que nosotros estemos haciendo en la obra del Señor, Dios esté con nosotros. Muchos días había estado Israel sin rey. Probablemente cuando en el pasaje no habla de esto, está hablando de tiempo de jueces. Jeroboam, que estaba al otro lado, también fue un rey extremadamente perverso. Otro rey, Roboam también, no me equivoco, nieto de Salomón, fue un rey malo también. Hicieron cosas malas, oprimieron al pueblo, trataron mal al pueblo. Es lo que a veces hay dentro del pueblo de Dios, autoritarismo de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles, estos falsos ungidos por Jehová dentro del pueblo del Señor, mi amado hermano. Quiero que usted preste atención, porque es necesario que nosotros podamos entender y podamos ver en la vida de todo hombre que sirve a Dios, de toda mujer que sirve a Dios dentro de la iglesia del Señor, como parte del pueblo de Dios, si Dios está con él en lo que él o ella está haciendo, en lo que ese ministerio está llevando hacia adelante. No es que usted y yo estemos buscando el favor de los hombres. Lo importante es contar con el favor de Dios en las cosas que estamos haciendo dentro del pueblo de Dios, en las cosas en las cuales Dios nos ha llamado, no para hacernos famosos, no para hacernos de un nombre en un momento determinado, sino más bien para dar gloria a su nombre. Quiero como sexto mencionar algo importante también. Dice que Asa y todo el pueblo se reunieron en Jerusalén. Jerusalén, la capital del reino. Hasta hace un pocos años, Jerusalén nuevamente fue reconocido como la capital de Jerusalén y todavía a la fecha hay problemas políticos por esta situación. Perdón, versículo 10 dice que se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15. Este es el mes de Simán, dentro del calendario lunar judío. Esto fue probablemente entre mediados de mayo, o el mes de mayo y mediados de junio. Probablemente en la fiesta en una de las 3 fiestas que celebraban los judíos, particularmente la fiesta de Pentecostés, que se celebra probablemente para esa fecha más o menos. Y que todavía actualmente hay pueblo de Dios que celebran el Pentecostés. No podemos, mi amado hermano, no podemos de alguna manera divorciar lo que sucedió en el versículo 1 de lo que está pasando en el versículo 10. En el versículo 1 dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y probablemente haya una correlación también aquí, un paralelismo con Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante y también con el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor les dijo que esperaran hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, que los capacitara, lo iba a capacitar para hacer la obra de Dios. El Espíritu de Dios vino en el versículo 1 de este capítulo 15, segunda de Crónica, sobre el profeta, y el Espíritu de Dios estaba también sobre este rey llamado Asa. Mi amado hermano, quiero ir avanzando. Asa y todo el pueblo se reunieron en Jerusalén, la capital del reino, en estas fechas probablemente en una de las celebraciones más importantes, más conmemorativas, más solemnes del pueblo de Dios, que es la fecha de la celebración de Pentecostés. Asa y todo el pueblo ofrecieron a Dios ofrenda de sacrificio a Dios, un gran sacrificio. O sea que 7,000 bueyes y ovejas también.
Dicen, aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas ofrecieron a Dios. La celebración no era una celebración minúscula, no era una celebración cualquiera. Era una gran celebración que estaba dando el pueblo de Dios en ese momento a Dios. La palabra de Dios había llegado. Ellos podían entender que Dios estaba con ellos, que contaban con el favor de Dios. Dios le había dado la victoria sobre este rey etíope llamado Sera. Él contaba con un ejército de casi 1,000,000 de personas, más el pueblo de Dios con el rey Asa eran más o menos 400,000, 500,000 personas, no eran muchas personas. O sea que la victoria era evidente, que la victoria no era de ellos, sino que la victoria era de Dios. Después de todo esto, del botín que ellos trajeron, de esa victoria, ellos ofrecieron a Dios estos 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces pasó algo. Se continuaron dando los cambios profundos en el pueblo de Dios. El profeta trae el mensaje de Dios. El profeta de Dios, en este caso estamos en el Antiguo Testamento. Dios le habla al profeta, el Espíritu de Dios viene sobre el profeta. Habla también al rey Asa. Viene sobre el pueblo de Dios y le da instrucciones precisas. Inmediatamente empieza a obrar dentro de ellos. Dice que hubo consagración. Versículo 12. Vamos al versículo 12. Dice, entonces prometieron solemnemente. O sea que no fue de una manera emotiva, emocional. No fue una manera de que ya se me ocurrió y lo voy a hacer. No. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Pero lo buscarían de todo su corazón y de toda su alma. Ahora hubo un compromiso para con Dios. Hubo consagración. Hubo compromiso. Hubo un juramento. Hicieron pacto de parte de todos, desde el rey hacia abajo. De todo corazón hubo sinceridad para buscar a Dios. Y continúa, versículo 13 dice que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grandemente, pequeño, grande o pequeño, hombre o mujer. Cualquiera que no cumpliese este pacto o este juramento con sinceridad, tenía que morir. Quien no cumpliese el pacto sería condenado a muerte, dice otra versión de la Biblia, a muerte sin importar sexo o edad. Ahora, a veces llamamos la atención, llamamos a la iglesia a tiempos de búsqueda de Dios, tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de devoción familiar, de devoción personal, como hombre de Dios que Dios ha puesto al frente de su iglesia para servirle. Y muchas veces la iglesia del Señor está viendo esto tal vez como un fastidio. Andamos a la iglesia del Señor, la guiamos, la orientamos hacia buscar al Señor, hacia orar a Dios, hacia estar en esa relación, en esa comunión constante delante de Dios. A veces el pueblo de Dios dice, está bien, lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo es? Hacen ayuno de Daniel, hacen ayuno de Esther, hacen ayuno de 7 días, de 24, de 25 días, hacen ayuno de un mes, hacen ayuno los primeros meses del año, hacen ayuno de 7 domingos, de 3 domingos, usando números simbólicos también de la Biblia. Pero muchas veces nuestro corazón sigue alejado de Dios y no es perfecto para con Dios. En medio de esto, de este pacto, se pidió un compromiso, hubo sinceridad, esperando que el pueblo pudiera cumplir. Versículo 14 dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Ellos se comprometieron en buscar a Dios. Si usted, mi amado hermano, se compromete a buscar a Dios con sinceridad, con entrega, con devoción, con dedicación, Dios se dejará encontrar por usted. No es que Dios esté perdido.
Pero a veces en nosotros no hay sinceridad. A veces en nosotros, mi amado hermano, no hay una determinación concreta, real, verdadera de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y esto hace, mi amado hermano, que seamos cristianos ambivalentes, que no veamos avivamiento en nuestras propias vidas y que este avivamiento no se lleve a la iglesia del Señor. Pero esto empezó por un hombre, mi amado hermano, y todo el pueblo obedeció, todo el pueblo siguió. Y Dios produjo un avivamiento en todo el pueblo, producto de la reforma que estaba trayendo este rey de la adoración, tirando primero abajo la idolatría que había dentro del pueblo. A veces idolatramos los hijos, idolatramos la casa, idolatramos el celular. Hay idolatría en las propiedades, en la casa, en la esposa, en el esposo, en el trabajo, en nosotros mismos, en nuestra apariencia física, en nuestra ropa, en cómo hablamos, cómo andamos. Hay idolatría de diferentes maneras. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una factoría de ídolos. Inmediatamente usted quita un ídolo, se monta otro. El Salmo 115 nos habla acerca de la idolatría. Y dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia. Es importante reconocer que muchas veces en nuestro corazón hay idolatría que impide un avivamiento real, que está impidiendo que la obra de Dios en nuestro corazón se efectúe y que no veamos la mano, que no veamos el mover de Dios en nuestras vidas como siervos de Dios, como cristianos, pero también en la iglesia. Que la adoración en la iglesia sea una adoración decadente, sin vida. ¿Por qué razón? Porque el corazón de quienes están adorando a Dios no está alineado con Dios y su palabra. Quiero ir terminando, mi amado, que me escucha. Dice que ellos juraron con gran voz y júbilo al son de trompeta. Hubo júbilo, hubo alegría en medio de ese compromiso, de ese pacto, de ese juramento de buscar a Dios. Hubo gozo, hubo júbilo, hubo música, hubo alegría. Porque Dios lo había aceptado, Dios había aceptado lo que ellos estaban haciendo para Él, ya que el pueblo fue sincero y Dios lo bendijo con paz. A veces hay cristianos que no tienen paz, no experimentan paz. Hay iglesias, hay congregaciones en las cuales parece que no hay paz, hay pleitos, hay discusiones, hay grupitos, hay amaneramientos, hay mala maña de personas nuevas y viejas dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? La razón, mi amado hermano, es que nuestro corazón no está siendo transformado, cambiado por la palabra de Dios. De que el Espíritu de Dios no está obrando a plenitud en la vida de ese individuo. Por ende, la vida de ese individuo es una vida decadente. Hay decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque la adoración personal, la devoción personal de ese individuo, de ese creyente hacia Dios no es real, no es sincera, no es de todo corazón, es mediocre. Es la realidad que pasa en nuestra vida. No tenemos vida devocional, no leemos la palabra, no queremos ir al templo, no hay amor por Dios, no hay deseo de servirle a Dios. Hay que rogarle a los hermanos dentro de las iglesias que sirvan a Dios y que vivan una vida aceptable ante los ojos de Dios para la gloria de Dios, que va a redundar muchas veces en bendición para ellos mismos y en paz. Pero a veces llamar la atención sobre estas cosas dentro de la iglesia produce incomodidad dentro del pueblo de Dios. Aquí el pueblo de Dios respondió favorablemente, se juntaron, juraron, hicieron pacto, hubo júbilo, se tocó el shofar, hubo alegría, mi amado hermano, dentro del pueblo de Dios. Asa fue un rey fiel durante toda su vida, o gran parte de su vida, porque Dios le había dado un corazón perfecto. Asa hizo algo importante también, versículo 16. Quiero leer el 15 antes de terminar. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Hubo tiempos de paz en su vida, a veces hay turbación. Verso 16 dice, aún
Amaca, madre del rey Asa, era abuela del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Mire lo que Asa hizo con la idolatría que había probablemente en la propia casa del rey con la reina madre, la abuela de él. Tomó su ídolo, lo destruyó, lo quemó y lo arrojó en uno de los torrentes más grandes que había para esa época, que era el torrente de Cedrón. Lo quemó. Eso es lo que usted y yo debemos hacer con los ídolos que están en nuestro corazón, sea nuestro hijo, sea la familia, sea la cuenta bancaria. Quitarlo completamente de nuestro corazón, mi amado hermano. Pedirle a Dios que Dios reforme mi corazón, que Dios avive mi corazón, que Dios renueve mi corazón. Y esto Dios lo haga y lo va a hacer de hecho por medio de su santa y bendita palabra. Dios obra por medio de su palabra. Dios obra por medio de su espíritu, no por medio de mi fanatismo o mi emocionalismo. Necesitamos cambios profundos en la adoración de la iglesia del Señor. El pueblo del Señor necesita cambiar la forma en la cual está adorando a Dios. Dejar la chiquillada, dejar la tontería y concentrarse en Dios. Él es el objeto de nuestra adoración. Dice el versículo 17, dice, con esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Asa tuvo toda la disposición, toda la entrega, todo el deseo. Hizo los cambios que tenía que hacer, pero todavía dentro del pueblo había quienes ofrecían o sacrificaban en los lugares altos. Cuando Asa y el pueblo se determinaron a buscar a Dios, Dios se dejó encontrar por ellos, ya que vio su sinceridad en sus corazones y Dios le dio paz. ¿Cuál es la exhortación en esta mañana, mi amado hermano? Necesitamos pedirle a Dios tiempos de reforma en la iglesia, tiempos de cambio, avivamiento, tiempos de renovación. Esto viene por medio de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, pero pedírselo sinceramente y comprometernos sinceramente con Dios para obedecerle. Y aquí había también una cláusula en medio de esto que le leí hace un momento. Todo aquel que no cumpliere esto, sea grande o pequeño, hombre o mujer, tenía que ser muerto. Ahora nadie le vamos a quitar la vida, mi amado hermano. Pero sí hay que reflexionar sobre cómo está la adoración dentro de la iglesia. Pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos dé humildad y quite toda arrogancia en nuestros corazones para tener un corazón sincero, un corazón perfecto como el de rey Asa para adorarle. Y aunque el final de Asa no fue el mejor, con todo, Dios en su misericordia le concedió que fuera sepultado en los sepulcros de su padre David. Yo los animo, mi amado hermano, a buscar a Dios de todo el corazón. Solamente Él puede avivarnos, solamente Él puede reformar la iglesia, solamente Él puede transformar, pero hay cambios también que están en nuestras manos una vez oímos la palabra de Dios y que podemos poner por obra. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga abundantemente. El título de este mensaje fue Avivamiento y Reforma del Rey Asa. Que el Señor les bendiga.